si no se alcanzó a escuchar, que qué fue lo que te motivó a poder hablar a favor de un presidente, primero que está lejos de ti, es de un país bien pequeño, solo para que tengas idea, en California cabe 23 veces. Sin embargo, teníamos índices de delincuencia y muertes de más, en algunos días de más de 60 personas. Más la corrupción, sí, más todo. Entonces, ¿qué te motiva y por qué hablábamos en privado la situación de, pues, la diferencia de lo que quisieras en tu país versus lo que estás viendo, lo poco que has visto en nuestro país, El Salvador? Como Argentina, claro, ¿verdad? Sí, yo he visto lo mejor. Lo peor ya casi no te digo que había pasado en El Salvador, pero yo veía todo el movimiento. Yo estuve todos los días ahí, sí, con el teléfono en mano, mirando todo lo que pasaba, los discursos de él. Yo veía cosas, pero como si fuera un iluminado ese muchacho. Yo le digo ese muchacho porque no es mi presidente. Sí. Pero si me quiere adoptar no hay problema. Está bien. Eso está bien. No, decirle que yo no como mucho. Bueno, te cuento que aquí en el país, hay ahorita mismo, vamos a cerrar con un promedio de más de 2,5 millones de turistas, que en el pasado obviamente tenían alertas de viaje. Me contaba un amigo que cuando va a entrar al aeropuerto de cualquiera de los aeropuertos de Estados Unidos hay una pantalla bien grande al final y ahí ponían todo lo peor de El Salvador. Ponían desmembramientos, muertes y decían, usted va bajo su riesgo. Así. Entonces, ahora nosotros salimos de la lista número 10 de los lugares turísticos a no visitar. O sea, en el pasado El Salvador estaba en la lista número 1 de la ciudad más de mayor delincuencia y con mayores muertes en el mundo. Imagínate. Entonces, hay países en donde se escandalizan cuando hay un muerto al año. Y en este país habían 60 diarios en algunos días. Y ahora tenemos más de 200 días sin homicidios. Obviamente que esto no ha sido un trabajo fácil. Sin embargo, es un trabajo pues de forma integrada con las diferentes instituciones del gobierno. Entonces, dime un símil, porque yo desconozco hasta ahora que tú me dices. Sé que tienen un futbolista excepcional, Messi, por ejemplo, que es el que pusimos en la portada. Pero de ahí no sé mucho de Argentina. Por cierto, les gusta mucho el Bitcoin también. Ahí se desarrolló mucho el tema del Bitcoin. ¿Qué más nos puedes decir de Argentina que nosotros pudiéramos tener como una referencia, no? ¿Una referencia? ¿Qué querés? ¿Una referencia linda? No, la realidad, la verdad. Eso quiero. Bueno, ajá. Nosotros tenemos una reina. Ok. Tenemos una reina que está en el extranjero. Ella vive allá donde está con su familia. Como una cosa linda. Podemos decir, tenemos una reina. Nosotros, nuestro país, mi país, le llamaban el granero del mundo. El granero del mundo. Explícame eso. Yo lo entiendo por lo que dices. Aquí teníamos un departamento de Usulután que justamente le llamaban el granero del Salvador. Por cómo se producían ahí los granos. Pero de un tiempo que fueron 30 años se desabasteció, se perdieron las tierras. Se descuidó el país, ¿no? El departamento. En ese caso, ¿cómo era el de ustedes? O sea, porque ustedes producían para otros países, no solo para producción interna. Pero sobraba. Se exportaba mucho. Todo se exportaba. Y ahora no es así. No alcanza ni para lo interno. La gente... No. La gente no tiene dinero como para decir... que van a tener una gran cosecha de maíz, ponele, y de acá iba todo, por eso era como que sobraba, había cantidad, vos podías tener lo tuyo que abundaba, sí. Era abundante lo que había, y bueno, y eso nos daba lugar a que nosotros mismos, os digo por mi familia, se sembrara todo eso para nosotros. Entonces no teníamos que ir a comprar. Hoy no se puede ni comprar acá. Hoy no se puede comprar nada.
nada. Hazme una diferencia. ¿Cuánto vale un dólar en pesos argentinos? Que por cierto entiendo que se ha devaluado como 10.000% la moneda de ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto vale un dólar? Es que está devaluado. Sí, está devaluado, pero bueno, yo en el dólar no me meto. ¿Sabés dónde estoy metida? Sí, el euro. En el peso argentino. No lo alcanzo a contar porque no me alcanza para comprar. Pero vaya, hagamos una referencia. Dime, ¿para qué te alcanzaban antes 100 pesos argentinos y para qué te alcanzan ahora? Y ponme una fecha, por ejemplo. ¿Sí? No, yo con 100 pesos, hasta, qué sé yo, esto viene muy acelerado, el tema de no poder comprar. Hoy vas y compras una cosa, mañana esa cosa ya no la compras. No te alcanza, tenés que tener más. Nuestros sueldos son paupérrimos, los sueldos. ¿Cuánto es el salario? El salario mínimo. Tú eres, digamos que agricultor, porque me dices que trabajas en la tierra, ¿verdad? Bueno, pero eso me ha quedado a mí como un vicio. Ah, okay. Te lo digo en el sentido, ¿no? Sí. Y yo tengo que estar en contacto con la tierra todo el tiempo. El tema de tener o no tener, vos sabés que nosotros hablamos entre nosotros. Digo, a nosotros no nos sirve hablar entre nosotros. Tienen que escucharnos quienes nos gobiernan. Ellos no escuchan a nadie, ellos saben. No nos escuchan, no escuchan a nadie. Es todo dicen los gallegos, un jaleo. Esto es una locura. El dólar, te digo como menos el dólar. Nosotros estamos con los pesos argentinos. Yo tengo una data de más o menos, recientemente hablábamos de los salarios mínimos, me hacía una referencia en un gráfico que leía que el salario mínimo en Argentina en dólares son $199 aproximadamente. Y en Venezuela, que es un país cercano a ustedes, son $15 al mes, para que tengas una idea. En El Salvador ahorita mismo, el salario es de $365. La canasta básica se cubre con cerca de $900. O sea, hay un desfase. Sin embargo, hay una gran diferencia por lo que yo estoy viendo en la economía actual argentina. Por ejemplo, dime cuánto cuesta una botellita de agua allá, en pesos. No sé porque la hago yo el agua. Pero ponele 100 pesos una botellita chiquita. Más chiquita que esta, ¿la ves? Sí. Son 60 centavos de dólar aproximadamente, según lo que estoy viendo. Pesos, ponele. 100 pesos. Sí, son 100 pesos. Costaba 100 pesos. ¿Y hoy? Y hoy no la compro más. ¿Cuánto puede costar? ¿Sabés qué hago? Yo no tomo agua como sale de la canilla, porque hasta el agua es mala. Hasta el agua. Yo hiervo el agua todos los días y todos los días tomo esa agua. Dime una cosa, ¿qué es lo que has escuchado de Nayib Bukele y del pueblo salvadoreño? Porque ahorita te están escuchando bastantes personas y que te van a ver en diferido, que por cierto, denle en compartir, denle en like y hagan que esto llegue a más personas, ¿no? Porque es bonito hablar de uno, pero que otra persona venga a hablar de nuestro país así es interesante. Así que, ¿qué has escuchado hablar y desde cuándo más o menos sigues al presidente Nayib Bukele? A él lo sigo porque yo te hablo en criollo. Es un tipo de una mente totalmente abierta. Con 40 años tiene, ¿no? Casi 40 años. Sí, 40 años tiene ahorita. 40. Yo lo he escuchado hablar y digo, ¿de dónde salió este hombre? Se cortó. ¿Hola? No, te escuchamos, adelante. Hola. Bueno, la transmisión no se ve nada. Yo lo escucho hablar a él. Es muy sabio, con tan corta edad que tiene. Es un tipo muy sabio, muy inteligente, es muy vivaz, es muy espiritual y eso a mí me atrapa, porque yo voy por ahí. Su señora, yo la he visto a su señora con el tema de los niños, es una reina. Y él
tiene un carácter tan especial, pero tan especial, que a él lo hace diferente. Vos ves otra cosa, que él no la ve, la vemos nosotros, yo la veo. ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando escuchas? Porque vaya, los políticos regularmente hablan, y hablan mucho, pero hacen poco. En este caso, él habla mucho, pero hace más de lo que habla. ¿Sabías, para que tengas un símil y podamos ir teniendo contexto, que para la pandemia, a toda la familia, sin excepción de El Salvador, no hablo a cada persona, porque sería mentirte, no, a cada familia, integración de padre, madre, hijos, le dio una canasta para que pudiera comer durante esos 3 meses que no hubo circulación de la productividad? Le dio $300 a cada una de esas familias en todo El Salvador. El que no se ha vacunado hoy en el país es porque no quiere, no porque no hay vacunas. Tenemos el hospital más grande, para que tengas una idea de antes y un después. Antes de la pandemia, El Salvador tenía nada más como 20 UCIs en todo el país, en lo público y en lo privado. Y hoy tenemos más de 1000 camas UCI con toda la indumentaria para poder atender. Aquí, el que no se vacunó y se murió por COVID fue porque Dios se lo quería llevar, porque habían recursos para poder hacerlo. Ojo, con una asamblea y un congreso en contra. Ahora, dime un ejemplo. ¿Les perdonó, por ejemplo, los 3 meses de electricidad o de la pandemia durante su periodo más fuerte de su presidente? ¿O le dio comida? No. ¿O le dijo, voy a bajar 25 o 50 centavos a la gasolina? Ahorita casi $1 menos vale la gasolina en el país. No sé cuánto valga. ¿Cuánto vale el galón de gasolina en Argentina? No tienes idea. No, porque la gasolina mía no se gasta. Ok. Bueno, gracias a los amigos que ya están aquí, se les quiere un montón. Estamos en Quiero El Salvador. No olviden compartir la transmisión y dejar su like. Estamos hablando de algo muy interesante que viene de una amiga argentina que justamente conocimos ayer y quiere contarnos su historia, ¿no? De cómo ve a su país versus El Salvador. Miren, te queremos, Norma, bastante, porque estás hablando en positivo las cosas buenas. Pero, oye, ¿alguna cosa mala que hayas escuchado de El Salvador y del señor presidente? No lo escuché de él. Me lo mandaron a decir a mí. ¿Qué te dijeron? Me dice, ¿por qué lo alabás tanto a Bukele? No es tan bueno como parece. No es tan bueno. Le digo, bueno, ustedes lo conocen, pero para mí no es lo mismo. Yo lo estoy viendo de afuera se ve todo bien. Y veo ahora, yo lo veo a él cuando anda, toda la romería de gente. Por ejemplo, los vi recibiendo pescado, toda la gente recibiendo pescado. Y yo decía desde acá, ahora voy. Sí. Ahora voy a buscar pescado. Entonces me hace acordar el tema, mira, discúlpame, pero no te voy a mentir, me hace acordar cuando Jesús con el tema de los pescados, cuando la multiplicación de los peces. Y eso me hizo pensar eso, digo, ¿qué tipo? No tengo que decirle así, pero me sale así. ¿Qué tipo espectacular ese muchacho? Dios lo estaba preparando para esto. Sí. Es que hay una palabra que dice que si me fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Aquí él viene de un municipio pequeño, luego fue alcalde de la capital y ahora es el presidente y probablemente va a ser el presidente por segundo mandato. Y la gente de Centroamérica, hablo de Centroamérica porque es lo que escuchamos, ¿no? Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica quieren a Nayib de presidente para todo Costa Rica. Y algunos dicen para todo Latinoamérica. Porque te voy a poner un ejemplo. Tus nietos, ¿alguna vez han recibido una computadora del gobierno gratis? Pero una buena computadora, no una cosita inservible. No. Aquí nada. Sí, casi el 99% de la población estudiantil del área pública ha recibido una computadora. Y si son 3 niños en la casa, han recibido 3 computadoras. Imagínate la brecha digital que es. Sí, lo sé, eso lo he visto todo eso. Y las escuelas,
las escuelas. ¿Sabes lo que más me gustó? Sí, dime. De la cárcel. Ah, sí, en 2 meses la hice. Yo ya la fui a ver y, oye, son como 160 manzanas. Sí. Sí, es una cosa increíble. Caben aproximadamente 40,000 en la primera fase, porque va a tener varias fases. No hace falta. ¿Sabes por qué me gustó? Porque son seguras y acá nos hace falta. Hay mucha delincuencia. Desde arriba para abajo. Comenzando desde los políticos, ¿verdad? Sabes que la primera decisión que se tomó aquí, ya cuando se tuvo una asamblea, digamos, a favor del gobierno de Nayib Bukele, fue eliminar a los magistrados corruptos de la sala de lo constitucional, porque ellos querían gobernar y ellos no habían sido, ellos son de función pública secundaria, ellos no son elegidos por el pueblo. Y también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal, y de esa manera, y los jueces corruptos. Porque resulta que aquí agarraban a los pandilleros y 2 días después los soltaban. Y lo peor es que aquí hay un proceso que le llaman ver el archivo y lo puede ver tu abogado. Resulta de que cuando salían los pandilleros pagaban por ver el archivo de quién los había denunciado y iban a atentar a la persona que los había denunciado. Antes tenía la gente miedo. Y yo quiero que por favor en el chat puedan comentar, porque al final vamos a poner los comentarios aquí en la pantalla de cómo se sienten ustedes de seguros, estén dentro o fuera, o sus familiares, y cómo se sienten ahora que una persona del exterior, porque bueno, casi siempre hemos encontrado videos en internet de gente mandando mensajes, pero haciéndole una entrevista de una persona tan lejos a la 1, no, ya tiene las 2 de la mañana, creo, ¿verdad? Sí, casi las 2. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, dime, ¿qué mensaje tiene para Nayib Bukele? Vaya, vamos a agarrar este segmento ahorita justamente para que le mandes un mensaje. Ya nos dijiste que quieres que te adopte y estás feliz, que casi no comes mucho, ¿verdad? Pero ¿qué más? Comenten aquí, por favor, qué opinan aquí de la buena onda de nuestra queridísima amiga Norma desde Argentina. Buena onda, nos está compartiendo su experiencia. Norma Espinelo. Así que adelante con tu comentario, Norma. Más que decirle es pedirle que me salude en algún momento de sus caminatas que tiene por ahí. Sé que es un hombre muy ocupado. Sí. Y que yo lo he hecho en mi barrio. Todas mis amigas lo conocen y más. Y lo conocen por ti, ¿verdad? Porque puedo subir, yo y subo. Sí. Vino alguien y me dijo, no, pero ese hombre es comunista. No es comunista. No es comunista. ¿Cómo va a estar un comunista hablando de Dios y todo? Y él lo tiene a Dios primero. Ayer justamente lo puso como primer punto a Dios, que a él le da toda la honra por lo que está pasando en El Salvador. Falta mucho por hacer. Vamos a ser mentirosos y decir que es el país de las maravillas y perfecto. No, pero estamos un 80% mejor de como estábamos hace 1 año, hace 2 años. ¿Qué dicen tus amigas y tus amigos cuando les hablas del Bukele? ¿Ah? Mis amigas, yo le hablo a mis amigas y ya todos lo leen, porque yo se los mando. Se lo tienen que leer si es posible, digo, para que veamos la diferencia que hay entre un país con casi un 100% de delincuencia como tenían ahí. Sí. Y este país se está pareciendo a lo que era eso. Porque correcto. ahora la gente empezó a matar a los ladrones. Cuando los van a asaltar, los matan. Y yo qué digo. La gente está tomando el poder en sus manos, ¿verdad? Uno menos es uno menos. Tremendo. Uno menos. Es feo que yo diga eso, porque soy católica y creo mucho en Dios. Sí. Pero también, si nos quedamos creyendo en Dios y no movemos nada, y bueno, sentémonos a mirar para el cielo a ver qué nos cae de arriba. Sí. No, tenemos que hacer. O sea,
yo soy así. Yo tengo un vicio, trabajo todo el día. 76 años, señores, 76 años, trabaja todo el día, le gusta trabajar y lo están oyendo hablar con propiedad y experiencia. Imagínate todo lo que está pasando. Vamos a poner un video de un congresista hondureño y dice que quiere copiar el modelo de Bukele, ¿no? Del régimen de excepción. Escuchemos. Incluso lo mencioné en el Congreso para que se desplace una comisión integrada por, en este caso, diputados y personeros de la Secretaría de Seguridad y de Defensa a la República Hermana de El Salvador a verificar cómo aplicaron ellos el plan de control territorial para que se implemente en la República de Honduras. Eso está pasando en muchos países, en el mismo Guatemala, la gente, no sé si tengo el video acá o si no lo voy a subir, la gente está deseando que tenga un Bukele en su país. Lo mismo lo está diciendo la señora presidenta de Honduras. En Ecuador lo he escuchado también. Le preguntaron a una señora del mercado, de esas que están vendiendo en la... No sé cómo le llaman ustedes al mercado. Aquí nosotros mercado le decimos donde hay verduras, frutas, hortalizas. Pero no es el supermercado. Ah, vale, ok. Entonces resulta que le preguntan que por quién votaría en su país. Le dice, por Bukala. ¿Por quién le dice? Ah, por Bukele. O Bukala. Ajá, pero oye, pero que sepan por lo menos la intención de quién es impresionante, porque son personas que están tan lejos, pero al mismo tiempo tan cerca a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Tú, en unas pequeñas palabras o en pocas palabras, dime qué piensas de El Salvador y qué piensas del señor presidente Nayib Bukele. Yo le digo al señor presidente Bukele que lo felicito por lo que hace y que no tenga ni el más mínimo miedo porque él va a ganar. Ya lo había subido yo. Él va a ganar. No hay otro. Si quiere ganar y pegarse una vueltita por la Argentina, aunque sea para él. Lo adoptas. Para ver, yo no se lo quiero robar, pero si él se quiere venir, yo cocino rico. Yo cocino rico. Eso me gustó. Eso me gustó. Oye, un churrasco argentino no, creo que enamoraría al señor presidente. Yo no como carne, pero yo le haría el churrasco. Ah, perfecto. A él y a su señora, su familia. Y yo hago salsas, todo casero. Así que yo le haría el asado acá con todo casero, el pancito, todo. Pero que venga a dar una vuelta a mi país. A ver si pega algunos coscachos en algunas cabezas que hay por ahí. Oye, no sería algo malo alquilar por días al presidente, ¿verdad? A los países para que les enseñe a gobernar. No, nosotros lo vamos a seguir todo, ¿eh? No, acá yo dije, ese va a ser nuestro, tiene que venir acá. Oye, lo que dice este argentino, ya buscando un poco, considerando el hecho que íbamos a platicar contigo, encontré este video de un argentino hablando de El Salvador y de Nayib Bukele. Escuchemos. Creo que toda Latinoamérica necesita un presidente como Nayib Bukele. Por eso lo estamos exponiendo, por eso queremos mostrarlo, por eso queremos que este mensaje llegue a todos los gobernantes que tienen buenas intenciones reales para el pueblo. Porque muchos llegan al poder no para solucionarle los problemas a la gente, sino para solucionarse los problemas ellos mismos, por una ambición de poder, de fama y de gloria. Hoy la gente de El Salvador tiene vida, y no solo eso, sino que El Salvador hoy es una luz de esperanza, una punta de lanza para toda Latinoamérica. Latinoamérica debería abrazar todo lo que está haciendo El Salvador, imitar eso, sacar toda la basura de la sociedad y después de ahí sí, emprender un trabajo de reconstrucción social. Bueno, ahí está. Dicho por un argentino, o sea, sería el segundo que yo escucho contigo que quieren a un Nayib Bukele a nivel latinoamericano.
¿Qué más haría? Dime. ¿Sabes qué me gustó? Él tuvo una charla con los jóvenes, para que veas que yo lo veo, ¿eh? Una charla con los jóvenes, se quedaron con la boca abierta los jóvenes ahí. Él con todos los jóvenes. Yo quisiera saber de dónde saca todo eso que tiene en la cabeza Bukele. No sé. Es una persona que tiene inspiración. Te cuento, el papá de él, el señor Armando Bukele, tenía el CUN más alto de todo El Salvador en la Universidad Nacional de El Salvador. O sea, tenía un CUN, me parece que de 9.5. O sea, era una eminencia, una persona. Dicen que para poder comer, les decía que tenían que leerse un libro a los hermanos. Imagínate. No, nosotros tenemos, ya está en la cárcel el corrupto, pero teníamos un alcalde en San Salvador que él decía que leía mientras conducía. No sé cómo haría. Y cuando le preguntan qué libro, dice, no, yo estoy leyendo muchos libros, dice. Entonces era mentira. Es que la mentira siempre tiene patas cortas. Si tú vas a hacer algo, se ve en los frutos. Sí. Porque yo puedo hablar mucho, pero yo al final, si no se ve lo que estoy haciendo, no, es mentira, pues. Oye, y hablando de churrasco, les voy a picar el interés a los amigos que están en pantalla. Miren, estoy pendiente ahorita con la comidita, pero estamos disfrutando aquí de la entrevista, gracias. Y pues se les quiere un montón a todos, gracias por compartir y por estar a esta hora de la noche, pues hablando un poquito con Norma de lo bonito que es El Salvador ahora. Falta mucho por hacer, pero que estamos mucho mejor que antes, ¿no? ¿Qué otra cosa te gustaría platicar sobre el presidente Nayib Bukele, su gabinete, la gente que está a su alrededor? Fíjate que a veces la gente piensa de que esto es un trabajo fácil. Sin embargo, él a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, si hay una emergencia, está tuiteando en la acción o lo que tenga que hacer y le dice, ministro tiene que hacer esto, fulano tiene que hacer esto. Ese hombre no duerme por estar cuidando su país. Y algo que probablemente muchos saben, pero te lo voy a comentar a ti, para los amigos argentinos que nos vean y lo vean en diferido, él no cobra sueldo. Los $5,400 que es el sueldo lo da en becas. No cobra sueldo. ¿Por qué lo hace? Porque quiere y porque puede. Porque si lo necesitara el sueldo, probablemente lo necesitaría, lo usaría, ¿no? Acá no le falta y se lo llevan, igual. Bueno, buen punto. Son los ratones paranoicos estos. Buen punto. Eso, buen punto. Dame un momento, vamos a leer los comentarios. Tenemos a nuestra amiga Senia, saludos a nuestro presidente. Dice, sacó la sabiduría e inteligencia de su papá. Dice, claro que sí. También tenemos a nuestra amiga Narana. Qué ricas se ven esas pupusas. No son pupusas, son tortillas. Son tortillas, un huevo, pollo, ensalada, plátano. Es un estilo puertorriqueño la comida, porque a esta hora no se come así, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Comentarles también a los amigos que están en el chat que pueden dejar su comentario, hacer el clic en compartir. No olviden escribir cómo se sienten como salvadoreños, ¿no? Sobre todo cuando otra persona fuera de El Salvador está hablando en positivo. R de Granado, bendiciones a cada uno. Qué bueno que estás por acá, te extrañábamos muchísimo. A todos los extrañábamos. Este es nuestro tercer o cuarto programa de una serie que vamos a tener, en donde ustedes pueden ser los protagonistas, en donde pueden expresarse. Yo cuando me reuní con Norma le dije, tienes la libertad de hablar folclóricamente como quieras hacerlo a nivel de Argentina, porque la idea es que expresen ese sentimiento hacia nuestro querido El Salvador como lo sienten, sin preámbulos, sin prejuicios, sin que yo le dijera este es el guión que vamos a tener, ¿no? Así que dime una cosa, ¿cómo ves el futuro de Argentina versus el futuro de El Salvador? Yo tengo una creencia y tengo la suerte de todos los días de mi vida recibo un milagro diferente. Porque tengo un ángel que lo tienen ustedes y no se han dado cuenta. San Miguel Arcángel. A ver, platícanos.
Ustedes no se han dado cuenta lo que tienen ahí. Es un lugar que se llama San Miguel Arcángel. Sí, hay un lugar que se llama San Miguel. De hecho, hay un departamento que se llama San Miguel y una ciudad. Sí, está buenísimo. Y después El Salvador. ¿Quién es El Salvador? Sí. Del otro lado, Dios. Y de este lado, Bukele. Porque entró a salvar a su país. Él es un enviado. Porque si no, no puede haber otra cosa. Eso es un enviado. ¿Qué hizo ese muchacho? Claro. Vino en persona, hizo un milagro. Está bien, tiene colaboradores. Yo los felicito a todos porque yo los veo trabajar. ¿Cómo se llama? William Soriano. William Soriano. El que dice, mire qué bonito. Mire qué bonito le dice a los diputados en contra. Bueno, pero es que es de contra del gobierno, no. No sé si hay uno en contra, pero hasta donde yo sé es William Soriano al que te refieres. Él lo nombra. William lo nombra a Bukele. Okay. Y trabaja, yo lo veo trabajando mucho. Okay. Así que Bukele, yo le deseo a Bukele lo mejor. Que Dios lo bendiga y los ángeles lo acompañen en cada movida y lo protejan del enemigo. Por supuesto. Pero no importa, si le prestamos atención al enemigo, perdemos el amigo. Buen punto. ¿Sí? Es correcto, es cierto, tiene razón. Sí, perdemos el amigo. Entonces, perder el tiempo por algo que no vale la pena si tenemos tanto para hacer. Ese es mi lema. Que no tienen valor para mí. Correcto. Valor, que es una cosa que no sirve. Y yo gano tiempo, yo gano en hacer lo mío, porque a mí me apura. Yo tengo que hacer esto, mira. Antes que termine la verdura, que yo no la pueda comprar, ¿sí? Yo ya tengo toda la verdura hecha. ¿Cómo es tu día a día en Argentina ahorita mismo? Ayer, ¿cómo fue, por ejemplo? A ver, ¿me vas a hacer un ejercicio? Sí, claro, por supuesto. Ayer, yo me levanto, yo me acuesto muy tarde, como podrás ver. Sí, ayer, para los que están escuchando, eran las 3 de la mañana de Argentina aproximadamente cuando estábamos hablando. Así que sí me consta que te duermes tarde. Sí, y no tengo sueño. Yo me duermo, capaz me levanto a las 10 y media de la mañana. No importa, yo tengo todo hecho. Y sigo con lo otro que me espera. Sí. Tengo cosas para deshidratar las verduras, después preparo todo, después preparo el final y ahora tengo el envase, tengo que envasar. Así pasó con mi salsa de tomate. Yo hice 127 botellas de salsa de tomate. Ok. Y yo, hoy, si quiero vender o quiero comer, no me falta. Y la verdura igual. Entonces ese es mi día. Esos son mis días así. Y hago de todo. De todo. Y si no tengo más nada para hacer, es mentira. Interesante, no. Norma, un ejemplo a seguir. Ya solo te falta tener un presidente como el de nosotros y pues estarías muchísimo mejor, ¿verdad? Oye. ¿Y sabes qué me falta? Ajá. Y no te rías, ¿eh? A ver, ¿qué? Ya me imagino, pero dímelo. A ver. Me falta un hombre que me ponga un clavo en la pared. Ah, ok. Me lo imaginaba que eso era. Me lo imaginaba. Te pusiste pero rojita. Bueno, candidatos salvadoreños. ¿Sabes lo interesante de ahora El Salvador? Que mire, tienen a Norma, una mujer trabajadora, empresaria,
Y que si te casas con un salvadoreño, te da la nacionalidad salvadoreña y te puedes venir a vivir aquí. Y tienes muchísimas más prestaciones que una persona normal que solo hace turismo. Así que... Yo no quiero decir que mis hijos no tienen abuelo. Sí. No, pero tú quieres uno. Uno nuevo. Yo quiero un abuelo para mis nietos. Ok, pero si tiene barbita, bigotito No. y se parece a Nayib Bukele, No. mejor. No, ahí pasa la rasuradora. Ok. Ok, perfecto. Bueno, gracias amigos a los que están aquí y han llegado hasta este momento. Gracias, todavía no acabamos, sin embargo, y queremos invitarles a ustedes a que puedan compartir la transmisión para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Está súper interesante esta conversación con Norma desde Argentina, empresaria argentina que le gusta trabajar, es trabajadora, le gusta cómo está trabajando el señor presidente Nayib Bukele y que de alguna manera añoran, según lo que tú me decías, añoran tener a un presidente que de verdad ponga el pecho y la cara por sus ciudadanos, que creo que eso es una de las cosas que muchos desean, ¿verdad? Pero por supuesto. Y estamos para ver en qué momento cae algo del cielo. Nosotros lo vamos a seguir, porque tenemos que seguirlo. Si hay un presidente que realmente, sí, que vamos realmente a suponer, venga a hacer las cosas bien. Vamos a suponer, solo es mucho. una suposición, Norma, pero imagínate que mañana es Nayib Bukele el presidente de Argentina. ¿Cómo lo ves a Argentina en 10 años? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé porque hasta acá no han podido hacer nada, no se ha podido hacer nada, pero yo tengo fe, tengo mucha fe en Dios. Sí. Y hay una lucha entre el demonio y Dios. Acá se ve la lucha entre el demonio y Dios. Sí. Yo te podría decir otra cosa y no te la voy a decir. Te la puedo decir en algún otro momento que no estemos al aire. Ok. Porque es muy feo. Es muy feo. Hay una guerra entre el demonio y Dios. Las puertas del infierno acá en la Argentina se han abierto. Entonces tenemos que luchar. Yo con mi arcángel y Dios, yo lucho todos los días que esto no sea así, porque es muy feo. Es muy feo, es muy triste ver a tu vecino, a un niño, a un viejo tirado, muerto de hambre. No tiene corazón, no hay corazón. Y lo hacemos nosotros que yo tengo un sueldo paupérrimo. Yo estoy jubilada por 2 mangos. Pero yo no me fijo en ese dinero. Yo me fijo en lo que yo hago. Yo quiero salir con lo mío también. Y no es solamente para mí. Si yo tengo que ayudar a alguien, lo hago. Sí. Lo hago todos los días. Es un trabajo que a mí me alivia. Correcto. Díganle a los salvadoreños, decirle a los salvadoreños que cuando una persona da, solamente el que da sabe lo que se siente. Cierto. Solamente esa persona ve lo que se siente. Cuando da, lo siente esa sola persona. Así que abran las manos y den, y le den al otro y lo miren a la cara. Es muy hermoso eso. Es muy lindo. Es bello. Te da mucho amor, eso, algo te da, porque no podemos estar solos si no estamos con Dios. ¿Sí? Sí. Solamente el que da sabe lo que se siente, o sea, lo que se recibe. Así es. Tiene razón. Me pregunta Araceli Arriaga, para que vean que leemos todos sus comentarios. Pregunta, ¿dónde vive la entrevistada? La entrevistada vive al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina,
donde hay una base naval y un aeropuerto, nada más. Muchas gracias. Qué bonito, te están saludando. Como tú no puedes ver los mensajes, luego los ves en diferido. Te están saludando. Un beso grande. Un beso grande y bendiciones para todos. Gracias, a ti también. ¿Qué opinión te merece la siguiente frase que acaban de compartir? El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Esa es una frase de Nayib Bukele. ¿Qué opinión se merece? Por supuesto, está bien. Sí. Y como yo no me robo nada, me alcanza, me sobra un poquito para el otro mes. Claro, por supuesto. Sí, claro. Yo ahora voy a hacer una dinámica con las personas que están conectadas y que van a ver en diferido. Escriban en el chat o en los comentarios desde qué país o ciudad nos están viendo para irlos saludando también, porque nos siguen bastante gente de otros países. Bueno, tú eres una de esas personas que de alguna manera se enteró de El Salvador por medios como este. Así que cuéntanos, ¿qué opinión te merece una frase que dice águila no caza mosca? También es una frase de Nayib Bukele, que se la dice obviamente a los contrarios al pensamiento de él, ¿verdad? Águila no caza mosca. No lo había escuchado, pero está bueno. Águila no caza mosca. La mosca la caza de tonto. Sí. Y el águila no es ningún tonto. Saludos a Alex, bendiciones hasta Los Ángeles. Qué bueno que estás acá y que estás saludando a nuestros amigos. Vamos a ver si te encuentro aquí en el chat. Lo que pasa es que estoy en la plataforma, pero ahorita te doy lo que me estás pidiendo. Dame un segundo. Listo, ya Alex, ya vas a comentar de color azul. También a Ana dice, mi gallo de... Oye lo que le dicen. Ana Sánchez dice, mi gallo de huevos rayados, dice. Mi presidente salvadoreño dice, soberano Bukele, dice. Dice otro comentario, dice, saludamos a los argentinos en El Salvador, están abiertas las puertas. Adelante, bendiciones. Te están dando. A ver, de los comentarios, de los que están ahorita en vivo, si un día visitara El Salvador, Norma, que estoy seguro que le gustaría venirse a comer unas pupusas. ¿Quién hace las pupusas? Es la comida típica de El Salvador, es lo que comen allí Bukele. Bueno, todos los salvadoreños, pero en especial. Sí. Nombrar, pero no sabía qué era. Sí, las pupusas. Era una fruta. No, las pupusas son es como una tortilla, pero que tiene contenido de queso, frijoles, lleva chicharrón, se le echa pollo, encima lleva curtido, salsa. Y se toma con una cola champán, café o chocolate. Digamos que para ustedes el churrasco creo que es como el plato típico de Argentina, algo así, ¿verdad? O las papas, claro, choripanes o no sé. No sé cómo le llaman, papas, no sé, pero hay un plato típico en cada país. En el caso de El Salvador se llaman pupusas, ¿no? No, acá quieren carne, parecen los chimangos. Oye, y la frase de Nayib Bukele que dice, devuelvan lo robado, ¿qué tal te suena? Que fue la usada en la campaña anterior. Es lo que le estamos pidiendo acá, que devuelvan lo robado. No se quieren ir con todo. No quieren devolver lo robado, los mañosos. Bueno, mañosos se le dice a alguien ladrón. Vamos a ir traduciendo porque hay personas que de repente no van a escuchar la palabra como lógica o con sentido, ¿verdad? Porque cada país tiene su manera. Oye, ¿cómo se le dice a una persona tonta en Argentina? Boludo. Ah, ok. Entonces si le decimos no, mejor díceselo tú a tu presidente, porque yo creo que es algo así, ¿no? Yo ya le dije cosas peores. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa le has dicho a tu presidente? No, hay un programa acá que se lo dice de una, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le dice? Ese sí se lo dice de una. Si yo lo subo en los mensajes, no me lo dejan llegar, me lo borran.
Bueno, pregunto, más bien voy a preguntar. ¿Es un boludo tu presidente? Es re. O sea que es con doble tracción. No. Ah, doble, triple, entonces. Fíjate que aquí hay un presidente que tuvimos anteriormente a Nayib, que ese era 1000 veces re. Ese se dormía en los congresos, no sabía hablar. Yo creo de que lo habrán conocido, se llamaba Sánchez Serén. Qué lamentable. Yo no entiendo cómo personas como esa llegaron al poder. Yo no voté por él, pero sí es una tristeza, ¿no? Comenten en el chat la palabra quiero El Salvador, los que se sienten enamorados del país y de las transformaciones que estamos teniendo, ¿no? Y si les está gustando el programa, pongan 10. Si les está gustando este tipo de contenido que vamos a ir haciendo con diferentes personas del mundo que hablen del país y que han conocido por internet las bondades que se están haciendo en El Salvador, comenten un número 10 ahí para poder tener en referencia si les está gustando o si debemos de hacer cambios en el consumo y la manera en cómo estamos manejando el programa. Bendiciones, saludos desde Soyaciri, dice un cordial saludo a la invitada de Gustavo. Gustavo te está saludando. También tenemos a Jesús, dice, bendiciones. Sí, bendiciones también. Excelente. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba, dice Sally SB. Dice Pedro Alvarenga. Buenas noches a todos los presentes y a esta hora informativa. Claro, por supuesto. Tenemos a Narana, dice, está bueno eso del boludo. Bueno, ahora ya saben qué significa boludo, ¿verdad? No le anden diciendo boludo a cualquiera, solo al que se lo merezca. Aquí hay una palabra Norma, que le decimos, no se dice, digamos, abiertamente, sin embargo, significa muy similar a lo que tú estás diciendo. Tonto es alguien que es tonto, pero con cariño, o sea, no lo estás ofendiendo. No seas tonto por algo que has hecho, no es una ofensa. Estúpido es ya una ofensa, sin embargo no es tan ofensiva como la palabra de folclore nacional que se utiliza, y creo que ustedes también la utilizan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se lo voy a decir suavecito, les dicen pendejos a los que se pasan, que ya son el nivel mayor elevado a la 10ª potencia. Así teníamos un presidente nosotros. Qué lamentable, ¿no? Pendejo. Ajá. ¿Qué significa? Dicen los mexicanos. ¿Qué significa para ustedes esa palabra? Pendejo. Una criatura chiquita, o uno que se hace el pavo, que está haciendo pendejada, le dicen. Uno más grande dice, deja de hacer pendejada, pendejo. Eso. Y acá al boludo, te digo algo. Ajá. Dicen cuando un tipo es grande y hace pavadas, le dicen, haceme grande mama que boludo me hago solo. Cada país tiene su folclore, ¿verdad? Oye, pero me gustaría que utilizaras ese calificativo para alguien especial que has escuchado que siempre es una piedra de tropiezo en el país para Nayib Bukele. No es que sean tan importantes, sin embargo, más de alguno te ha caído muy mal como para merecer esa palabra. ¿A quién se la dirías? ¿A quién se la asignarías? Ay, no lo quiero ofender para que no me ofenda a mí. No te preocupes, ellos son figuras públicas, por lo tanto pueden recibir cariño. Yo le llamo cariño a eso. Cuando yo le digo al pueblo, vaya, denle cariño, es más, ya vas a ver. Después lo ves en el chat. Por favor, queridos amigos salvadoreños y no salvadoreños, démosle cariño a los diputados del FMLN y a los diputados de Arena y a Claudia Ortiz. En lo personal creo que ella es una persona que debería de mejorar su cercanía con la gente porque no se da a querer nada. Así que démosle cariño, por favor, y saben a qué me refiero, ¿no? Así que comenten en el chat y lo vamos a ir publicando aquí en pantalla para que ustedes puedan hacer viral esas palabras, ¿no? Así que alguna persona en especial que se te venga a la mente, Norma. No te estás metiendo en política internacional, no te preocupes. Es una opinión de una persona que ama a nuestro país. Yo creo que no le estás dañando, pues no estás hablando de un presidente negativamente. No. Yo todo lo que veo ahí, ya me enamoré de verlo por acá por el teléfono, pero
no es otra cosa que lo que veo. Sí. Está muy lindo lo que ha hecho, me gusta más la cárcel, que no quede ni uno fuera. Oye, aquí hay una persona de Argentina, mira, comenta Estela, solo dice saludos desde Argentina, no sé de qué parte, así que comenta Estela Payero, te está mandando saludos desde ahí de Argentina, para que veas que ahorita mismo hay gente viendo el programa, te está escuchando también de Argentina. Muchas gracias, que me ubique en el Facebook. Ok, se llama Estela Payero, no sé si, o Palero, no sé si se pronuncia Palero o Payero, disculpen la pronunciación a cada... Que me ubique en el Face. Explicarle qué quiere decir maje, dice alguien, dice Pablo Emilio, que explique qué significa maje. ¿Tú has escuchado la palabra maje en algún video salvadoreño, Norma? Deletréamela porque no la entiendo bien. M-A-G de gato, E de elefante, maje. Bueno, se pronuncia maje, ¿verdad? No sé si así se escribe, la verdad no la he usado, pero no la he escuchado. No sé qué. Es un seudónimo de decir compañero aquí en El Salvador, pero al mismo tiempo, si te lo dice una persona que no es tu amigo, te está ofendiendo. O sea, significa las dos cosas. Como compañero, mira, amigo, es una palabra entre decirle tonto, pero no le estás diciendo así. Si te la dice una persona cercana, no es ofensa. Sin embargo, si te la dice alguien de fuera y te dice vos sos un gran maje, es como que te esté diciendo tú eres un gran pen, etcétera, ¿no? Imagínate. No he sentido, no. Okay. No es de acá. Ok. Lo vamos a tener que implementar. Ok, perfecto. Sigamos aquí leyendo el chat. Dice Gustavo, saludos a Alex, dice. No se gasten las ofensas. Oye, ¿Sí? ¿Cuántos congresistas son en tu país? ¿Por todos? ¿Congresistas en mi país? Sí, ¿cuántos son? ¿Qué van a ver congresistas si vos ponés la tele y están ahí en la jauría esa y están todos durmiendo? ¿No sabés quién vino a dormir o quién vino a ser el congresista? Se lo pasan durmiendo. Sí teníamos. Aquí hay un diputado que todavía está, que él está pendiente de la hora de la comida. Solo está pendiente de eso. Los que sepan de quién estoy hablando, escríbanlo en el comentario, en el chat, para que veamos si estamos en sintonía, ¿no? Nos comenta aquí un salvadoreño que tuvo una novia argentina, dice, tuvo una buena experiencia. Julio dice, desde Bolivia, Santa Cruz, mis respetos. Bueno, también es tarde, creo que son como la 1 de la mañana en Bolivia también, ¿no? O casi la misma hora que tú tienen, ¿verdad? La misma hora. Ah, ok, ya es tarde, ya es bastante tarde. Gracias por estar aquí con nosotros, como les digo. Hasta las 5 le doy. Ok, perfecto. Bueno, gracias a los amigos. No olviden dejar su comentario, compartir la transmisión, expresarse lo que quieren decirnos, enviarle saludos a Norma también, porque podemos darle cariño del bueno. Es un gusto poder estar aquí a esta hora con ustedes. Gracias por la compañía. No olviden suscribirse, activar la campanita, dar su like y compartir, principalmente, una forma de ayudar. Y aquellos que quieran pueden colaborarnos también con la herramienta de Chivo Wallet para poder llegar a ampliar mucho más este proyecto. Gracias por estar aquí. Dice, los amo, dice Ana Sánchez. Gracias, estamos aquí para poderle dar este contenido pues diferente, no a lo acostumbrado. Algo que nos quisieras comentar, una anécdota, algo que te hizo reír, que dijo Nayib Bukele, ¿no? Porque a mí me causa gracia cuando él diplomáticamente les hace así, chas, cachetada tras cachetada a los que están en contra del desarrollo del país y hasta otros países. Te cuento, ¿no? Ecuador, creo que el presidente de Ecuador decía que él jamás iba a tratar como estaban tratando a los presos en El Salvador y que jamás iba a poner un régimen de excepción. 3 doritos después estaba poniendo el régimen de excepción y estaba actuando como una varita mágica el régimen de excepción, y les manda a decir Nayib Bukele, el régimen de excepción es una herramienta, no es una varita mágica, a los demás gobernantes.
¿Algo que te haya causado gracia o que te arrancó una sonrisa de parte del señor presidente? El mensaje que le dio al presidente de Estados Unidos cuando se metieron, él hace una comparación de una casa vieja y una casa nueva que se mudó al lado, que El no de lo la dejaban ONU. que viviera en la casa. Eso Sí. se lo dijo a, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Biden. Bukele. Presidente Biden. Biden. Sí. Y se quedaron todos en el molde. Chatito. No. Buen punto. Tiene rollo para rato. Claro, Para sí. rato. Es una cosa La como verdad, que... lo admiro a ese muchacho. Yo tengo un hijo parecido a él en cuanto a su cabeza, la inteligencia. Ok. La Me alegra. inteligencia que tiene. Me Vale alegra. una herramienta y un pedacito de alambre y te hace, no sé, cualquier cosa te hace. Eso es Él es genial. muy inteligente, muy vivaz, muy inteligente, es bueno, es Sí. noble, es amoroso. Yo lo veo con la señora, es amoroso, y así debe ser con todos. Total, Por supuesto. así debe ser la gente, y la gente debe ser agradecida. Porque a mí me mandaron cosas feas decirme, que yo te las conté, Sí. y estás viviendo ahí, tenés que ser agradecido, loco. Estás viendo que está haciendo un cambio, seguilo, porque ¿a dónde vas a ir? Acá, ¿sabés a quién siguen? Lo siguen a ellos porque todas las marchas, todos los días marchas, les pagan a cada uno para que vayan a las marchas, llenan los colectivos. ¿Con qué los llenan los colectivos? Les dan plata de la nuestra, de la mía, que me sacan de mi jubilación. Yo cobro 2 mangos de jubilación. Sí. Yo me siento en la puerta, me voy a morir sentada. Yo sigo. Siempre hay algo para hacer y con quién estar y a quién ayudar, a quién hablarle a una persona. ¿Me entendés? No estamos acá para hacer huevo, por decirte, para estar sentados. Estamos para nosotros y para el otro. El otro también existe. ¿Me entendés? Y es muy doloroso que ver a una persona, me duele a mí, a ellos no les duele, ver a una persona que no tiene para comer. A mí, yo te digo, me despeino acostada, no dejo de pensar. Oye, lo que dice Carlos, dice que postules a tu hijo para presidente de Argentina, dice. No, se pega un tiro en la puerta. Ok, vaya, vamos a poner otra dinámica, por favor. Quiero que pongan Dale. la palabra compartido a aquellos que ya compartieron, por favor, porque queremos llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas. Y no se olviden dar su like, porque estaba viendo un video de YouTube Creator que dice que si no le das like al video, YouTube toma como sin importancia el contenido, aunque sea bueno. Entonces, la manera de medir en que el contenido ha sido interesante para recomendarlo es compartiéndolo y dándole like. Y por supuesto, haciendo su comentario, ¿verdad? Esa es parte de la dinámica que interpreta YouTube para poder ofrecer el contenido a otros. Así que, volviendo al tema de Norma, yo quiero, Norma, que ¿cómo describirías tú un presidente para Argentina? Porque han pasado muchos presidentes y seguramente no has visto nada positivo o muy poco durante este tiempo. ¿Qué características le ves a un presidente comparado con el señor presidente Nayib Bukele que quisiera para un presidente argentino, ¿no? Para un presidente argentino, ¿Sí? que agarre el dedo de la mano derecha, ¿Ok? lo ponga en la muñeca de la otra mano y escuche el latido de su corazón. Ok. A ver qué le dice el latido de su corazón. Él tiene vida. A ver si Nosotros tiene corazón. también tenemos que tener Para ver vida. si tiene corazón para comenzar, ¿verdad? ¿Cómo? A ver si tiene corazón detrás de esa camisa. Pero que lo sienta. Y nosotros Sí. también queremos sentir ese latido del corazón y Sí. sentirnos felices.
Nosotros no le pedimos grandes cosas, que arreglen todo lo que han desarreglado y que devuelvan todo lo que se han llevado. Sí, claro. Sería un perdón, sería perdonarlo. Que se queden, pero que dejen todo lo que se llevaron, que lo devuelvan. Oye, la otra frase. ¿No sabés dónde está la hija? ¿No? En Estados Unidos, creo, ¿no? No, yo sé dónde está. Yo lo sé porque me lo dijo una chica y me dijo, yo te lo digo a vos. Está con el inmaduro. Ah, no en te Caracas. creo. Ah, mira qué interesante. Está en Caracas y es la amante del inmaduro. Ojalá que no venga mañana de un avión me bajen de un tiro mañana. No lo había dicho, me acordé ahora. Bueno, nadie te oyó. Poquita gente te escuchó. No me escuchó nadie. Si me preguntan decir, no me escuchó nadie. Así que, a ver. Si me siento mi hijo dice, mamá, cerrá la boca. Bueno, casi nadie te está escuchando, no te preocupes. Este es un programa para mayores de 18 años, así que. No me engañes, Cordobés. Me estáis engañando. Una pregunta, Norma, para que la audiencia, o más bien, escriban ustedes ahorita en los comentarios qué quieren que le preguntemos a Norma, ¿no? Porque la verdad que hay tanto que hablar, pero al final nos gustaría que ustedes interactuaran y nos pudieran decir qué quisieran preguntarle a Norma, porque ella tiene una cosmovisión, 76 años de vida en esta tierra, con múltiples experiencias, varios presidentes, pero que allá en el lugar más lejano de Argentina ella haya visto al señor presidente Nayib Bukele es digno de admirar y de aplaudir. Muchas gracias por eso, Norma, pero a ver, escriban en los comentarios cuál es su pregunta para Norma, ¿verdad? Por cierto, comercial aparte, también está la disponibilidad de que manden su currículum para que Norma lo pueda hacer el abuelo de sus hijos. Así es, de sus nietos, ¿verdad? Yo se me hace que viene un avión con todos los viejitos de los... ¿Cómo se llama? Donde viven los viejitos. Dice Edwin SB, dice Nayib Bukele, el mejor presidente del mundo, le duela a quien le duela. La verdad que no lo vamos a negar, es así correcto como lo has dicho. Hasta ahorita yo no he visto otro presidente que le importe tanto su gente. No he visto. Ni los mejores presidentes de los países que se dicen de primer mundo han hecho las cosas que ha hecho este presidente. Y es sorprendente. Así que, amigos, por favor, escriban la pregunta que quieren hacerle a Norma. Si han llegado hasta aquí de la transmisión, pongan "Quiero El Salvador", por favor, ahí en los comentarios. Dice, si Norma, vamos a escribirlo aquí. Dice, saludos desde Estados Unidos, conseguime una novia argentina. ¿Cuántos años tienes, Edwin? ¿Ah? ¿O quieres que Norma sea tu sugar? Así es la cosa. ¿Ah? Bueno. ¿Qué sugar? Sugar, ¿has escuchado el Sugar Daddy? Hay una canción que se llama así, alguien que es mayor que la persona, pero es la novia, pues, de la persona. Eso le llama Sugar Mami o Sugar Daddy. Hasta una canción hay de eso. Bueno. Ok, escriban compartir, por favor, solo la palabra compartir, si ya compartieron, para poder llegar a la mayor cantidad. Vaya, por lo menos lleguemos, ahorita vemos en línea, a pesar de la hora que ya van a ser las 11 de la noche, habemos 230 personas. Lleguemos a las 500, vaya, a las 300 para comenzar. Vamos a leer lo que dice. Les voy a decir algo. Adelante. Toda mi vida, desde los 20 años hasta acá, hasta hace 6 años, yo cuidaba ancianos. Oye, para ahí, Norma. Carlos Marroquín, por favor, contáctame en privado. Dice que él te paga el pasaje para que visites El Salvador.
¿Y ¿Ah? quién va a ser mi nana? ¿Y quién va a ser mi nana? Eso lo vemos en el camino, ahí vamos armando el trick. Así que Carlos Marroquín, por favor, contáctanos en el WhatsApp del canal, por favor, y nos das los datos y vamos a ver si hacemos el enlace para que venga a comer unas pupusas, Norma. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a dejarlo en favoritos este mensaje para no perderlo. También tenemos un comercial aparte. Ahora se anunció que las pensiones, de hecho vamos a hablar de eso mañana. Las pensiones de El Salvador, que eran de 200 a 300, ahora han subido $100. Van a recibir una pensión de $400 por ley si se aprueba el proyecto que ha lanzado recientemente el señor presidente, pensando en su gente anciana también. Sí. Muy bien, un aplauso para él. Sí. Muy bien. Dice, muy bien. Dice que también, la gente se lo gane, que la gente trabaje, que cuide su dinero, que se amen entre ellos, que se junten, que la vida no es tan larga a veces. Sí. Hay que aprovechar los momentos buenos. ¿Qué sé yo? Sí. Yo me paso. Yo me lo paso riendo todo el día, ¿eh? No, yo no río. Total, para llorar tengo tiempo. Pues sí. Totalmente. Yo disfruto la vida. La hemos pasado bien, nos ha sentido el tiempo. Hubieron unos desperfectos técnicos al inicio, pero así es esta situación. Así que bueno, ya tienes asegurado el boleto. Ahora solo falta que digas que sí tú. Vamos a ver si nuestro amigo que se puso a disposición, Carlos Marroquín, nos puede hacer llegar la información. Vamos a ver si nos ha escrito ahorita alguien. Bendiciones para los amigos que ya están escuchando ahí, que bueno, gusto saludarles. Ahí estamos viendo sus mensajes en WhatsApp. Bendiciones. Así que ya casi para ir concluyendo, querida Norma, un mensaje que quieras darle al pueblo salvadoreño, al pueblo argentino y al pueblo latinoamericano en general respecto a lo que tú sientes por el presidente Nayib Bukele como una figura claramente de ejemplo para que otros gobernantes lo puedan seguir para darle una mejor calidad de vida a su pueblo. Bueno, yo primero que nada saludo El Salvador. a todos y cada uno de los salvadoreños, en particular a ti, por tu manera de hacer este vivo que hiciste. Te felicito. Y a todos los salvadoreños, un beso para cada salvadoreño. Viejo, joven, nene, grande, somos 11 millones. ¿Te va a alcanzar los pesos? Somos 11 millones. Tengo la boca desde que nací. Eso está bueno. Así que hay mucho para compartir. Qué bueno. Antes, para no quedar mal con la gente que recién va llegando y que quiera compartir y estar aquí con nosotros. Y los que están durmiendo en la casa también, para todos. Tú tienes todavía un rato más, pero yo le pregunto a la gente, ¿todavía quiere seguir hablando, escuchándonos estas locuras que estamos hablando? Algunas con el afán de también que no sea aburrida la entrevista. Comenten por favor el número 10 si ustedes quieren que continuemos por lo menos un ratito más, y a la par escriban la palabra compartir, ¿ok? 10 compartir, así yo voy a entender que ustedes quieren que sigamos un ratito más, ¿ok? Así que Norma, yo quiero preguntarte una cosa. Durante los años que has vivido con múltiples presidentes que ha tenido tu país, has tenido presidentes mujeres. ¿Qué opinarías que en un futuro, después de Nayib Bukele, hubiera una presidenta, un presidente mujer en El Salvador? Que pudiera ser la primera dama actualmente, Gabriela de Bukele, ¿no? Macanudo sería, pero que siga un poquito más él y que le deje libertad a la señora, porque se ve que le gusta mucho lo que ella hace. Sí. Pero Bukele está en el lugar que Dios lo puso y de ahí no se tiene que mover. El Salvador tiene que terminar de ser el mejor país del mundo, no como mi país. Mi país en el mundo es el peor. Está dicho por todos los de adentro y los de afuera. Argentina es el peor país del mundo. Me duele. Pero bueno,
Es lo que han hecho en mi país, o de nuestro país. Es lo que hay, ¿verdad? No queremos que se vayan los jóvenes, nos van a dejar un país de viejos. Sí. Y eso es muy feo, muy triste es eso. Es muy triste ver que tu hijo se va al aeropuerto y miran para atrás y quedan los padres ahí, pobrecitos, y no saben si los van a volver a ver. ¿Eso no le duele a la gente que ha hecho eso en mi país? ¿No le duele? No tienen corazón. Para mí no tienen corazón. Yo después en privado te voy a decir algo. Ok. Que no lo puedo decir ahora. ¿Sí? Ok. Sí, te entiendo. No te preocupes. Bukele es una manzana recién cortadita. Es lo mejor que le puede haber pasado a El Salvador. Lo único. Para que todo el mundo lo reclame. Pero yo fui la primera a decirle a Bukele, ¿eh? Yo fui la primera. No nadie conmigo. Ahorita mismo le digo, yo tengo el contacto de su hermano, así que voy a grabar el fragmento y se lo voy a mandar, ¿ok? Vamos a ver qué opina. Buenísimo. Es más, te voy a mandar, te voy a hacer este regalo, te voy a mandar el contacto de su hermano, porque él es el que le lleva las relaciones públicas, y ahí lo saludas tú. Bueno, qué lindo, es un regalo para mí. Gracias. Qué bueno, la verdad que casi soñaba con hablar con él. Pero viste que no sé, no me termino de admirar de lo grandioso, lo que ha hecho, lo que está haciendo. No sé, no tiene las pilas nuevas todo el tiempo. Y el Día de los Soldados me morí con él. No, me hizo llorar. El Día de los Soldados que murieron aplastados. Sí. Él llegó, sabes que ni siquiera para la campaña, durante la campaña en el año 2019, él visitó solo como 12 departamentos. Eso fue toda su gira. No fue ciudad tras ciudad como otros que estaban participando, ¿no? Para presidenciales. Y el Día de los Soldados, él se ha desplazado personalmente, no mandó a otra gente, sí mandó a la gente, pero él fue persona. Sí, él fue, o sea, le interesa a su gente. Recientemente pasó como un mes, hubo una situación en una ciudad que mataron a un campesino. Y ha mandado aproximadamente cerca de 2,000 soldados solo para capturar a los causantes de esa muerte. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso por su pueblo? Dime. Dios mío. No sé, mira, pero deberían hacerle un monumento. Que le hagan un monumento. Que hagan el monumento de Bukele y que se lo lleven si se va. Porque se lo van a tirar. Los malos se lo van a tirar. Somos más los buenos que los malos. No, pero la gente lo va a cuidar. La gente lo va a cuidar. Y lo cuida, creo, porque andan todos por ahí alrededor de él. Sí. Cuando él sale, qué sé yo, a dónde. Yo lo conozco de a pedacito. Dice Elsa, qué linda. Oye, tu mensaje para ti dice, qué linda, qué amor tiene por mi presidente. Abrazos a ti, Norma. ¿Quién? Te está mandando ese saludo Elsa Clara. Gracias. Igualmente. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Los ángeles los protejan. Que esa gente mala no aparezca más. Es más, voy a ser humana. Un saludo para todos los que están presos. Para los que están en la prisión. Cuéntanos. ¿Qué significa para ti eso? Y es la humanidad de las personas. Hoy está pasando un fenómeno ahorita. Íbamos a concluir la transmisión, ¿verdad? Porque ya tenemos 1:21. Pero resulta de que han subido
casi 50, casi 60 personas, casi 70 ahorita, porque le dieron compartir. Por lo tanto, yo entiendo que quieren estar un rato más escuchando, ¿no? ¿Lo podés hacer? Sí, aquí estoy viendo la gente, ¿no? Así que por favor escriban compartir, la palabra compartir. Yo quiero que la escriban para saber si quieren que continuemos un ratito más con Norma. La verdad que esto se vuelve un programa interesante porque somos el pueblo, pues no estamos involucrados. Pues yo le preguntaba antes de iniciar la entrevista si era política o qué era Norma, y me dice, yo soy una persona como común, corriente del pueblo, que ama tu país, que ama a tu presidente. Pues ya quisiéramos un presidente como él aquí en Argentina, así, con palabras más, palabras menos, pero más o menos así fue. Entonces escriban la palabra, por favor. Dice la palabra compartir si ustedes quieren que sigamos por lo menos unos 10 minutos más, porque a ver, dinos tú la hora que tienes, Norma, para que la gente sepa el esfuerzo que estás haciendo también por estar con nosotros. ¿Qué hora tienes ahorita? Las 2 de la mañana, es temprano. Las 2. Quiero ver. Sí, las 2 donde sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Las 2 de la mañana, para mí es temprano. Ah, bueno, puede estar un rato más entonces. Así que amigos, los que están aquí en la transmisión, les agradecería enormemente si ponen la palabra compartir para que el sistema nos envíe la notificación. Cada compartir nosotros lo contabilizamos y podemos vernos. Y de esa manera, vamos a hacer otra cosa. Quiero que manden la palabra hola para ver si están pendientes, porque resulta de que muchos están solamente escuchándonos, no nos están leyendo. Así que manden la palabra, cada uno de los que están aquí, manden la palabra hola, solo la palabra. Y vamos a entender que están aquí con nosotros y nos quieren seguir escuchando, ¿no? Porque regularmente estos programas no los hacemos en la noche hasta estas horas, pero este programa se ha vuelto muy interesante, Norma. Yo quiero agradecerte porque estás con la disposición de amar este país, de darle parte de tu tiempo, ¿no? Parte de tu tiempo y de tu cariño, ¿no? Hacia nuestro querido y grande, a pesar de ser pequeño en territorio, grande corazón de nuestro pulgarcito de América, aunque somos grandes, ¿no? Le dicen pulgarcito por este dedo, ¿verdad? Pero el país es grande en su corazón con su gente y estamos evolucionando, ¿ok? Así que bueno, ya están las primeras palabras. Hola, gracias. Ahí nuestro asistente los va a ir saludando a todos los que escriban la palabra hola, ¿ok? Alberto, Luna, Elsa, Leonel. También tenemos a Wilson, a Dayana, a Felisa González. También a Edwin, tenemos a Godofredo, tenemos a quién más, a Roberto, a Edwin, a Norana, a Dayana. Tenemos a mucha gente que todavía nos quiere escuchar. ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos hablando, Norm, o ya te cansaste? No. El que se cansa que se vaya a dormir. Yo no me canso, no sé lo que es cansarse. ¿Vos sabés? ¿Y eso cómo se come? Imagínate la hora que estamos. Hoy en la mañana me tocó salir a comprar algunas cosas para comer, y vine un poco cansado. ¿Vos comés? Sí. ¿Vos comés? Sí, a veces. Así calculando como 3 veces al día, más o menos, cuando da hambre. Entonces, yo me sentía bien cansado. No iba a hacer programa ahora, fíjate. Pero mira qué interesante se ha puesto el programa, porque la gente está pidiendo más. Hay un montón de mensajes diciendo hola, 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 hola. Dice. Vamos a ver. Qué lindo, hola a todos, hola. Bienvenidos, ahí lo está saludando nuestro asistente virtual. Gracias a los amigos que ya están aquí compartiendo la transmisión. Vaya, miren, vamos a hacer una cosa porque hay que ponerle reto a la gente, Norma. No sé qué opinas. Si no llegamos a las 300 personas en los próximos minutos, 10 minutos, vamos a cortar la transmisión. Porque la idea es que llegue a más gente este video, pues. Ahorita tenemos en vivo 216 más las otras plataformas, pero
según las estadísticas que yo estoy viendo ahorita, tenemos un promedio de personas que hemos llegado a casi las 2.500. Entonces, entonces yo les quiero pedir que aparte que escriban compartir, compartan, ¿ok? Que le den compartir, claro, y que le digan a un amigo, vení ve a una argentina que está hablando cosas muy bonitas de nuestro querido presidente, ¿ok? Así que si llegamos, claro, a las 300 personas... No le diga que estoy hablando, que no le vayan a decir que estoy hablando huevadas. ¿Qué huevadas? Porque aquí eso significa otra cosa. Un maple de huevos. Ah, ok. O muchos huevos. En un gallinero es una huevada. Que tiene huevos así, ¿no? Ya entendí. Sí. Me queda claro. Sí, otra cosa. Así que nadie diga que yo dije malas palabras porque no ha sido así. No, son cariños para nuestros queridos diputados en contra de Nayib Bukele. Así es. No todo es dramatismo, no. Sí. Hay que ponerle mucha luz al día. Sí, claro, por mucha supuesto. Luz. Por supuesto, eso nos hace ser diferentes, disfrutarlo. Bueno, yo no sé si los demás amigos que están ahorita en el programa han escuchado una entrevista tan interesante y divertida como esta. Pudiéramos estar entrevistando a otro youtuber, a una persona famosa, lo que sea, ¿no? De hecho, ahorita estábamos hablando con Romeo Lemus, que vamos a hacer un programa y como spoiler se los comento, ¿no? Vamos a hacer un programa los viernes, todavía estamos viendo qué tipo de personas vamos a tener, en donde vamos a tener como ese contrapeso, ¿no? De análisis de los medios alternativos, porque solo hay medios normales hablando, pero no hay un medio como alternativo haciendo esto. Lo vamos a analizar un poco con Romeo Lemus, que por cierto, Norma, te comento que él es un periodista radicado en Estados Unidos, pero salvadoreño. Entonces tiene muchos seguidores y sus videos pues son bastante vistos, ¿no? Porque su carrera es periodismo. Está bien. Sí. Claro, está bien. Sí, por lo menos, viste, si la gente no tiene que hacer, se distrae con el teléfono, con los... Exactamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Y vos a qué hora te acuestas? ¿Allá es de día? Ahorita son las 11 de la noche. Yo regularmente me acuesto a la 1. A la 1. Algo así más o menos. A la 1 de la noche. La tormenta. La noche está en pañales. Ah, sí, por supuesto. Más ahora que es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, para ti es sábado. Pues, que se presente a trabajar mañana mi cuerpo. Sí. Pero me parece que no. Porque te cuento un secreto. A ver. Hay una tormenta. ¿En serio? Y no se oye. Está llegando ahora. No se oye. A las 2 de la mañana venía. Ah, no se oye que está tronando ni nada, pero bueno, si llueve, pues va a ser un mes. Si truene, ¿qué va a ser? Que truene. Yo estoy adentro. Oye, y haciendo una pregunta interesante fuera de esto, ¿qué opinas de será que va a ganar el Mundial Argentina? ¿O cómo ven los pronósticos? No. ¿No lo va a ganar? Argentina no gana. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ya perdió la luz? ¿Ya perdió el brillo? Los jugadores están enojados con los gobiernos, con el gobierno. No va a ganar. Entiendo. ¿Vos lo viste a Messi? No tiene ganas de correr. Así lo veo. Es que él donde le pagan diferente, donde ha jugado, es otra cosa. En Argentina yo siempre lo he visto como bien apagado. Sí, esa es la percepción que yo tengo. Sí. ¿Y quién cree que va a ganar del Mundial? ¿Brasil, Qatar? ¿Quién? No, Qatar no va a ganar. ¿O creen que lo han dejado ganar ahorita los partidos iniciales que han tenido? No, Qatar, no sé, el lugar no gusta. Tiene onda, no tiene luz el lugar. Luz, ¿sabés de qué hablo, no? Sí. Sí, te entiendo. Es muy negativo el lugar. Sí. Muy negativo razón. El lugar. ¿A quién le falta? ¿Quién falta que juegue?
No tengo idea, a mí no me gusta el fútbol. Yo escucho los videos así en general, por eso me entero, pero no tengo ese afán de los seguidores que tienen realmente el conocimiento sobre lo que está pasando. No sé ni cuántos goles han echado, quién ha jugado, no tengo idea. Alguien que nos informe en el chat, por favor. No va a ganar Argentina. Ok. Alemania, Brasil, España dicen que son los posibles, las posibles finales. No, Brasil, dice, sí, ¿no? Vamos a ver. Dice, la Yo copa está entre Alemania, Brasil y España. Puede ser Brasil, ya hace mucho tiempo que ellos juegan con pasión. Ellos se nota que juegan con pasión. Você joga futebol. Habla portugués. Qatar está eliminado, dice Oscar Núñez. Ok, perfecto. No olviden ir a la descripción y ver algunos enlaces ahí interesantes que tenemos y recomendaciones. Si ustedes se sienten cansados, miren, nosotros ahorita estamos como que son las 5 de la mañana, recién despiertos aparentemente. Ahí está un secreto que nosotros les compartimos. Aquellos que se sientan agotados, vayan a darle clic ahí al enlace y van a ver de qué se trata. Así que, bueno, cambiando del fútbol y volviendo a la política, ¿qué defecto le ves principalmente a un presidente de cualquier país del mundo? ¿Cuál sería el principal defecto? El de México. Creo yo que ya sé qué vas a decir, pero hoy justamente estaba oyendo la entrevista que da él todas las mañanas y sí, me pareció ver algo ahí extraño, pero bueno, ¿qué defecto le ves a López Obrador? Tiene muy mala vibra y es un mentiroso. Es Entiendo. mentiroso. El de México. Pero han habido más mentirosos que él, ¿verdad? No, pero este se está pasando ya. Yo lo vi la otra vez, un tete a tete lo vi y él miente. Miente y cree que él dice la verdad. No. Y México, qué lástima que México esté tan perturbado, tan negativo en la vida de ellos, ¿no? Está bien, Entiendo. no serán todos. Sí, eso también es un buen punto. Eso no digo. ¿Y qué Lo le que yo está... veo no me gusta. No me gusta de México lo que yo veo y escucho. Más lo que veo. Sí, te entiendo. Y dime una cosa, si Nayib estuviera soltero, ¿te casarías con él? No, ¿Por qué? no. No, por como él es, él no necesitaría casarse conmigo. Él podría ser mi amigo. Y me encantaría porque tiene algo que yo todavía no llegué, pero lo presiento. Lo presiento. Él tiene mucha luz, mucha paz. Sí. Es un tipo que no se pone cabrón. No se pone cabrón. Habla bien, normal, bueno, con su forma de ser. Tiene mucha paz ese muchacho. Sí. ¿Y yo le voy a quitar la paz a él? No, déjalo, pobrecito. Claro, No, él va tiene a razón. estar con esa chica. Gabriela se llama, ¿no? Sí, su esposa es Gabriela. Gabriela. Y la nena no me acuerdo. Laila Bukele. No me acuerdo de... Laila. Aunque se pronuncia Leila, pero en español es Laila, ¿no? Bueno, hemos perdido la conexión. Yo creo que ya comenzó la tormenta. Vamos a ver si la logramos recuperar. Mientras tanto, los que quieran activarse con el super chat, creo que ya la recuperamos. Norma, ya estás en vivo nuevamente. A ver. Estoy. Yo pensé que ya había llegado la tormenta ahí o ya te habían tu amigo presidente Fernández ya te había cortado el internet. No le hago caso. Yo me meto abajo de la cama. Ok, perfecto.
Una anécdota que, oye, una anécdota que nos puedas contar, ahorita sobre algún presidente que haya sido más o menos bueno que hayas tenido en Argentina. El que nos devolvió la democracia. ¿Quién fue? Ay. Tan bueno fue que no te acuerdas ni el nombre. Sí, no. El que nos devolvió la democracia. Ay, ¿por qué no me voy a acordar? Bueno, ya va a venir. Mañana te lo paso. Mañana me cuentas. Ahí me lo escribes en el Instagram, entonces. Te mando un mensaje y te cuento. Sí. Oye lo que dice Edwin, dice, en México manda Biden, no el presidente de México, dice. Puede ser. La verdad que la injerencia que querían hacer en El Salvador es lo que hacen en todos los países. Por lo tanto, yo creo que El Salvador es el único país que le puso un hasta aquí a Biden, a la ONU, a todos estos pseudo gobiernos. ¿Cómo le cerró el pico? Sí. Le cerró el pico. Totalmente. No. Con ese jueguito de la casita vieja y la casita nueva, yo me maté de risa, Y bien dicho la anécdota, ¿verdad? ¿Te acuerdas una? Sí, mandó callar. ¿Tú te recuerdas una anécdota, bueno, una parábola más bien que utilizó Jesús, en donde le dice, creo, no sé si fue, ¿quién fue? Te lo voy a parafrasear porque no recuerdo ahorita la cita, pero algo así como que al rey David creo que le dijo, ¿te acuerdas cuando le había quitado a la esposa a Urías, creo que fue? Y viene y le dice ¿qué harías tú con y le dice el nombre que le ha quitado? Él tiene cientos de ovejas, pero le quitó la única oveja que tenía a su vecino. ¿Qué harías con él? Y viene el rey David, creo que fue, y le dice, lo mandaría a matar, dice. Pues ese que le quitó la única oveja a ese vecino eres tú, le dice. Imagínate. Eso mismo es lo que estaba pasando en los gobiernos anteriores de El Salvador. Se dejaban manipular, se dejaban mandar. Y ese ejemplo de la casita que tú estás diciendo es un ejemplo que nos deja mucha enseñanza en mira, de todos los discursos fue el más cortito porque duró como 9 o 11 minutos. Los demás hablaron hasta hora y media, pero no decían nada. El discurso de Nayib es el que tiene la mayor cantidad de vistas de todos los discursos, incluyendo el de Biden y el de otros mandatarios, pues. Interesante. Muy selectivo el discurso. Muy selectivo el discurso, muy bueno. Sí, la totalmente. Verdad, viste, como un juego de niños lo dejó callado. No. Se pasó. Exactamente, Norma. Yo la miraba a la doctora Polo. Sí. Siempre la miro. Pero yo no estoy con el teléfono en el día. Solamente tengo el teléfono si alguien me llama. Y si no, cuando yo me voy a dormir a último de la madrugada, agarro el teléfono. Sí. Y la veo a la doctora Polo. Entiendo. Y sigo, y cuando voy pasando, ahí me encuentro con Bukele. Y sigo con Bukele hasta que me duermo con el teléfono en la cama. No, lo veo mucho, sí, lo veo mucho. Me alegra la verdad, mucho. Si ese muchacho no le deja una enseñanza a alguien, porque ese alguien es un bruto. Sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Es un bruto. Así que decirle que todo lo que digo de él sale de mi corazón. Lo admiro mucho, es muy inteligente, es muy capaz. No sé, tiene todos los adjetivos, los mejores adjetivos. Bueno, y lo sigue su señora, una dulce la señora de él, Gabriela. Sí. Inca Acero, muchas gracias por inaugurar el chat.
Te felicito por participar y hacer efectivo eso. Gracias. Dime una cosa, Norma. Tienes, yo no sé cómo son las alcaldías o el equivalente a las alcaldías, ¿cómo se llaman allá en Argentina? Como la ciudad, el presidente de la ciudad o alcalde, no sé cómo le llaman ustedes. Municipio. Vaya, igual, pues igual acá. En tu municipio, ¿cómo son las calles? ¿Son bonitas? Las calles del municipio. ¿Están arregladas? Las calles de... ¿Cómo? ¿Están arregladas las calles? ¿Son bonitas? ¿Están pintadas? No. ¿Sabes que aquí Nayib Bukele mandó a crear, o más bien él creó con su equipo algo que le llaman la DON? La DON es la Dirección de Obras Municipales. Anteriormente todo el dinero que se iba para desarrollo de los pueblos, curiosamente acababa en pago de tarjetas de los alcaldes, pago de moteles y cosas así que sucedían. Entonces él dijo, hasta aquí ya no va a volver a pasar, y ahora el mismo gobierno a través de esa Dirección de Obras Municipales está haciendo eso. Hoy lo primero que tú vas a ver cuando entres al país, si un día vienes, es que las calles parecen de primer mundo. Tú vas en carro desde Honduras, Guatemala o Nicaragua y solo cruzas la frontera y tú ves calles de primer mundo. Todas pintadas, todas arregladas. Las calles principales, ahorita todavía se está trabajando en el interior del país, pero digamos las calles principales, la Panamericana, la que va justamente de la Patagonia hasta Alaska, está 100%, o sea, es una calle moderna, con sus hidrantes, con su pintura reflejante, con sus rótulos. O sea, la gente realmente se sorprende, es lo primero que he escuchado la gente cuando viene aquí al país. Por eso te preguntaba cómo son las calles. Los otros días mostró, pero no sé si es de los otros días. Le habían puesto algo azul en los costados, habían hecho una ruta larga, ¿viste? Sí. Sí, es posible. También. Mira, igual. Y todo que... Pues nada. Sí. Está linda casa. Pero, te estoy perdiendo, Norma. Te escucho entrecortada. No sé si tú me escuchas igual. Uy, va a ser el primero que me pierde. Ah, ya te escuché mejor, pero te estaba escuchando entrecortado. Oye, me alegra que tengas buen ánimo a pesar de la hora. Te felicito porque eres una motivación para los que todavía estamos en una hora muy temprana, pues. Así que gracias por ello, por tu participación. Realmente está súper interesante. Llegamos, no, la gente no siguió compartiendo. ¿Qué pasó? Así que vamos a concluir hasta este momento del programa, querida Norma. Un enorme abrazo, de verdad. Te felicito por la disposición. Que no sea el último. Es más, por favor, escriban en los comentarios del chat si quieren. Escriban la palabra otra vez si quieren que volvamos a tener la próxima semana a Norma en otro programa donde vamos a conocer otra fase, porque yo no sé si tú conoces el significado de Nayib Bukele, o si conoces cuál es la pupusería que más le gusta, o de qué le gustan las pupusas. Entonces de eso vamos a hablar en el otro podcast si la gente nos dice que está interesada. Así que comenten, por favor, si quieren nuevamente tener otra vez a Norma. Así pongan otra vez Norma y vamos a tomarla en cuenta la próxima semana, ¿no? Si todo sale bien, el viernes siguiente vamos a iniciar el programa de entrevistas como un foro político con Romeo Lemus. Vamos a ver si podemos concretar bien ese proyecto en una colaboración que vamos a hacer. Se les aprecia de verdad el apoyo que tienen ustedes. Así que gracias. Las últimas palabras que quieras dar. Hoy sí nos vamos a ir despidiendo, Norma. Te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo y tu buena vibra, porque sos buena vibra realmente. Muchas gracias. Te lo agradecemos enormemente. Te queremos aquí de parte de Quiero El Salvador un montón. Muchas gracias por la entrevista. Me encantó. Yo no tengo problema.
Mi mamá, te cuento algo, mi mamá me dijo que ella tenía miedo que yo naciera muda. Ah, ok. Menos mal que no naciste muda, ¿verdad? Que yo se fuera muda. Entonces, como, hablo hasta por los codos. Yo. Ya somos dos. Bueno, ahorita ya tenemos una cantidad bastante importante de personas que te están solicitando, que les has caído muy bien. Y pues creo que sí vamos a tener una segunda edición de este podcast con Norma desde Argentina. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme, un caluroso abrazo para toda la gente de El Salvador. Sí, claro que sí, y muchas gracias. Que se cuiden entre ellos, que lo apoyen al presidente, que cuiden lo bonito que está dejando ese lugar y que lo animen, porque sería muy feo que este muchacho baje el ánimo, no creo, pero el apoyo a una persona cuando tiene tanto trabajo y tantas preocupaciones por ustedes, apóyenlo, síganlo, cuídenlo, a él y a su familia. Un abrazo inmenso con unos brazos de oro para ustedes. Muchas gracias. Mucha luz para todos. Muchas gracias, Norma. Se te quiere un montón, como decimos en el canal para despedir los programas. Te queremos y mucho de parte de Quiero El Salvador y creo que de todos los salvadoreños que han visto este programa y lo van a ver en diferido. Un abrazo enorme a la distancia y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Bendiciones. Un beso grande, bendiciones para ti y gracias por tu tiempo. Yo también te quiero. A partir de hoy yo te quiero, amigo. ¿Sí? Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Siempre mira al cielo, que no solamente hay estrellas. ¿Sí? Buen punto. Me gusta esa frase y con